Bien, 9 de la mañana con 22 minutos. Volvemos a nuestro país porque según la última encuesta CADEM, un 49% de las personas preferiría un plebiscito de entrada como mecanismo para definir el futuro del proceso constituyente. Mientras tanto, esta semana se retoman las negociaciones en el Congreso, en el espacio donde se reúnen todos los partidos políticos sobre esta materia. Vamos a conversar de esto con el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por conversar con nosotros a esta hora. Diputado, bueno, se retoman las negociaciones durante esta semana, después de las negociaciones que terminaron el día jueves con algo más de ruido, pero se reencausa esta conversación entre los partidos políticos en estos días. ¿Cuáles cree usted que son los temas prioritarios a ir zanjando ya en estas conversaciones, diputado? No, yo creo que lo primero es ir sentándose a la mesa de acuerdo a la proporcionalidad de las fuerzas que uno representa, y desde ese punto de vista es lo que nosotros le hemos señalado tanto al presidente Soto como al presidente Elizalde de la Cámara y del Senado, y estamos atentos, digamos, a la solución que ellos nos van a comunicar en el transcurso, espero, de hoy día o mañana, digamos, para empezar, digamos, a conversar de una forma que no sea una asamblea y que efectivamente podamos llegar a algo más concluyente. Sí, cuando usted habla, diputado, y este punto se había planteado anteriormente, pero me interesa ese énfasis en la proporcionalidad de las fuerzas políticas, ¿a qué se refiere en particular? ¿Cómo debería entonces conformarse esa toma de decisiones? Bueno, básicamente, en forma yo creo que muy inteligente, se invitó a los presidentes de partidos, quienes deberían comprometer los votos de todos y cada uno de los parlamentarios, digamos, que representan a cada partido, por muy obvio que esto sea, digamos, no necesariamente eso se traduce en algo habitual, en tanto en las leyes que nosotros hemos hecho durante este periodo de tiempo. Pero creo que es importante, digamos, que salgamos de la asamblea, donde hoy día hay prácticamente 20 partidos representados, unos con unos pequeños como Evópoli. Nosotros somos cuatro parlamentarios en la Cámara de Diputados y 3 senadores, que sí es más relevante, pero lo importante aquí es cómo nosotros seguimos hacia adelante, digamos, y aquí no es que un partido tenga un voto, sino un partido o una coalición como Chile Vamos tiene 52, 54 votos. Entonces lo importante aquí es cómo nos representamos para que efectivamente avancemos. Si nosotros no queremos avanzar, bueno, sigamos discutiendo, que entre Pedro, Juan y Diego, digamos, a dar su opinión. No estoy hablando de cocina, lo que estoy hablando es de poder avanzar en algo que tiene que ver con una técnica legislativa. Nosotros no vamos a construir una constitución. Lo que nosotros tenemos que habilitar la ley que dé inicio a este nuevo proceso. Claro. Ahora, ¿cómo juega este nuevo escenario si es que fuese así? Porque en un principio quizás los problemas de encuentro era el mecanismo o los contenidos, o por dónde se va a trabajar, encima de qué, o comenzar de cero. Pero ahora, abriendo esta posibilidad, diputado, ¿cree que se va a extender más el debate? Bueno, el debate tendrá que extenderse hasta donde sea necesario para que lleguemos a un acuerdo que no solamente sea de 4/7, sino que ojalá sea lo más amplio posible. Si finalmente lo que nosotros comprometimos cuando salimos a hacer campaña desde la centroderecha de Chile Vamos, que es que queremos no ese texto, sino que queremos un buen texto, y para eso requerimos de una ley que hoy afortunadamente, aparentemente concurren en la inmensa mayoría de los partidos, una ley que nos permita habilitar ese proceso. Aquí no se está discutiendo de contenido, aquí no se va a discutir de contenido, aquí lo que se va a discutir es si vamos a tener la concurrencia de especialistas, cómo van a ser electos las personas que van a presentar el texto, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, no es que mientras menos gente mejor para ponerse de acuerdo, pero al menos ponerse de acuerdo a la proporcionalidad de los votos que cada uno de los partidos tiene en la Cámara y en el Senado. Esta idea de ir avanzando de manera más concreta, hacer más eficiente quizás el proceso, ¿tiene que ver con los plazos, diputado? ¿Le preocupa que esto se pueda alargar en demasía?
Bueno, evidentemente que a nosotros nos preocupa que esto se dilate más allá de la cuenta, pero no por madrugar se llega más temprano, como dicen en el campo, y desde ese punto de vista todo lo que sea necesario para ponerse de acuerdo, bienvenida sea. Aquí se cometieron torpezas por parte del actual gobierno diciendo que íbamos a bailar cueca con un acuerdo hecho, que el acuerdo iba a tener determinadas condiciones, que la práctica era básicamente hacer lo mismo que se hizo en la convención anterior. Y lo importante es efectivamente avanzar, es dialogar, es ser capaces, digamos, de ponerse de acuerdo para que el proceso sea lo más viable posible hacia adelante. Es que determinemos, digamos... ¿Sí? Diputado, ¿dónde radica, cree usted, en los temas que pueden extender más el debate? Bueno, yo creo que es cuántas personas van a conformar el nuevo cuerpo colegiado. La paridad yo creo que no debería tener problemas, yo creo que hay una amplia adhesión a la misma. Si estos van a ser listas abiertas o cerradas, van a ser regionales, van a ser nacionales. Yo creo que el plebiscito de salida debiese ser obligatorio, nos pondremos de acuerdo si es que va a ser obligatorio, digamos, la elección para escoger a las personas que redacten este nuevo texto, pero hay que ir afinándolo bien, cuál va a ser el reglamento, también es muy importante. Nosotros al no entregarle el reglamento en la vuelta anterior, los convencionales estuvieron prácticamente 3 meses poniéndose de acuerdo cómo se iban a relacionar entre ellos. Creo que hoy día está no solamente el reglamento de la convención, sino además también el reglamento de ambas cámaras, que creo que es importante que sean utilizados, para lo cual el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, le encargó al secretario general y a John Smock que hiciera un estudio comparativo de los 3 reglamentos que hoy día tenemos a la vista para ver cuál es el mejor o cómo podemos solucionar el tema desde antes. Cuáles son los bordes que va a tener este texto, hasta dónde la vamos a hacer llegar o no la vamos a hacer llegar. A lo mejor una hoja en blanco yo creo que sería un error. Está la historia del país completa, está también este texto que fue rechazado, pero también están los textos anteriores que tienen cosas muy relevantes y muy buenas. ¿Sobre qué trabajarían o qué insumos ocuparían? O, de otra manera, ¿ocuparían insumos, por ejemplo, del texto, el borrador anterior que votamos el 4 de septiembre pasado? Yo creo que el texto presentado por la presidenta Bachelet también es un buen texto. La Constitución del 25 tiene cosas muy relevantes, la actual Constitución modificada por Ricardo Lagos también. Y por cierto, lo otro, yo trataría de primero no faltarle el respeto a la gente que va a ser elegida para hacer esto, punto 1. Pero sí es importante que la idea de inventarse un país es lo que rechazó contundentemente la ciudadanía. Este es un país unitario, es un país democrático que tiene 3 poderes independientes, del Estado con una sola justicia para todos los ciudadanos de este país. ¿A eso se refiere con los bordes, en fin, entonces, diputado? Eso es lo que estábamos hablando, de los contornos de los bordes en relación al tema. Diputado, recién conversábamos con el senador Castro también, quien consideraba que esta idea de un plebiscito de entrada que ha surgido como alternativa puede ser un retroceso desde el punto de vista del proceso, ¿no? Además de alargar los plazos, por razones obvias, también considera que podría significar un retroceso desde el punto de vista del consenso que hay en avanzar en un nuevo proceso constituyente. ¿Qué le parece a usted esos argumentos sobre el plebiscito de entrada? Mire, yo creo que nosotros tenemos que sentarnos a la mesa, conversar con calma, conversar con convicción, por cierto, porque representamos distintas ideas. A nosotros nos escogieron tan legítimamente como oposición para ser oposición. Eso no significa ser obstruccionista, pero sí es ser firme y categórico en lo que nosotros creemos. Vamos a defender, digamos, nuestras posiciones. Si hay que ponerse de acuerdo, el ponerse de acuerdo no es algo malo, es algo bueno. En lo personal, yo creo que el plebiscito de entrada no le contribuye en nada al proceso, al contrario, lo dilata.
pero es una postura mía, personal de Francisco Undurraga. Yo no puedo hablar a nombre de la coalición y menos a nombre de mi partido, porque todavía no nos hemos puesto de acuerdo en esa materia. Lo importante aquí es que seamos capaces de habilitar un proceso. Y eso ojalá, y vuelvo a reiterar, con la mayor concurrencia de las fuerzas políticas que sean posibles. No solamente los 4 séptimos que hoy día estarían, digamos, o podríamos estar cerca para llegar a un acuerdo, sino efectivamente mientras más mejor, porque le da más legitimidad al proceso y le da más y hace que el proceso que se inicie sea un proceso que ojalá perdure mucho tiempo en el producto que resulte. Uh-huh. El texto que saque en una constitución no puede ser hecha para 4 años. Y yo creo que la actual constitución es una constitución que está deslegitimada, es una constitución que en los hechos está muerta. Nosotros estamos viviendo una crisis constitucional, no solamente una crisis social y económica, sino también una crisis constitucional. Y desde ese punto de vista creo que es relevante que nosotros no solamente nos guiemos por las encuestas, sino que nos guiemos por la legitimidad que debe tener todo el proceso para que finalmente resulte con una constitución que no sea cuestionable el día de mañana. Bien, diputado Undurraga, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Igual ustedes, que se cuiden mucho. Nos vemos. Hasta luego.